Le agradezco mucho, licenciado. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Acabo de mandar de nuevo correo, espero que hoy sí llegue. Bueno, ya casi está la mitad del grupo. Carla Lizamaría. Diga, Carla, ¿quiere decir algo? Se me activó sin querer, licenciado, disculpe. No tenga pena. Bueno, el día de hoy pues es para iniciar el abordaje de la siguiente parte del texto que hemos estado manejando, que trata sobre la evolución del derecho. Antes pues quiero quizás repasar algunas ideas de la anterior presentación que la hice un poco rápido porque andaba yo con doble tarea en ese momento. Bueno, al menos ayer yo finalicé el curso ese que estaba llevando y que ayer me evalué, creo que ya podemos estar un poquito con menos presión. Bueno, quizás para retomar de la presentación anterior, con esa presentación ustedes ya la tienen, un poquito para retomar algunas ideas que están en esa misma. Quizás que son motivo como de discusión, ¿sí? El tema sociológico, un avión está pasando y no sé qué tanto interrumpe. ¿Se escucha claro, licenciado? Vaya, gracias, muy amable. Bueno, retomando el tema, haciendo análisis un poquito sociológico y vinculando a los temas legales, les decía, algunos términos pues que estábamos platicando la semana anterior y un poco esa relación de cómo se construye entre el ser humano y cómo construye esas relaciones para sobrevivir en algo una organización que se ha llamado sociedad, ¿verdad? Entonces, claro, quizás de los temas interesantes que son importantes darles algún nivel de continuidad, pues por ejemplo, en esta diapositiva hablábamos un poquito de las concepciones individualistas de la sociedad. En la parte occidental, hemos dicho muchas veces, bueno, no todos, pero existe mucho la visión, lo que algunos filósofos llaman antropocéntrica, en donde el centro de interés de toda la sociedad, de todos los esfuerzos, es la individualidad del ser humano. De hecho, pues muchos han cuestionado el tema del sistema educativo guatemalteco, el nuevo currículum que se estableció allá por el 2006, 2007, que se está trabajando en todos los niveles, primaria, básico y diversificado, pues tiene mucho ese enfoque. Y eso pues nos hace más individualistas. Y es un poquito la tendencia a nivel mundial. Algunos han tratado de corregir esa parte. Hoy por hoy, gente como Bill Gates, por ejemplo, pues ya no hablan mucho de cómo hacer más riqueza, sino cómo la riqueza debe permitir ayudar a los demás. Es una cuestión de no acumular,
sino de cómo buscar que eso realmente beneficie a toda la sociedad. Entonces, hay ahí en contraposición enfoques que de alguna manera, para algunos, en mi caso también lo pienso de esa manera, pues hablábamos de las graves consecuencias históricas a nivel mundial. Y es que el fenómeno de la acumulación de riqueza no es solo a nivel de nuestro país. Hay una tendencia global en donde la parte del neoliberalismo pues nos ha ido afectando y eso ha hecho que la concentración de riqueza sea más fuerte. Y no digamos a nivel de países. Alguien en el trabajo comentaba un poco el tema de Rusia, por ejemplo, incluso estaban comentando pues la forma en que hace gobierno Daniel Ortega a nivel de dictadura. Y yo les decía que sí, hay muchos puntos que analizar, no simplemente ver y la dictadura en sí misma. Por ejemplo, les decía yo, si una dictadura está mal enfocada, pues mucha gente se va a quejar. O si eventualmente toca ciertos intereses, pues otros más se van a molestar. Otro punto es la forma en que se brinda información. Muchas veces los medios de comunicación tampoco brindan toda la información. Entonces, a veces tenemos toda una desinformación, no se puede realmente confiar en lo que vemos y escuchamos. Y eso a veces nos hace dudar de muchas cosas o creer en cosas que pueden no ser precisamente exactas. Yo les ponía el ejemplo, Bukele, que mucha gente lo adora, lo admira, pues Estados Unidos lo ha censurado. ¿Por qué? Porque realmente ha abusado de la democracia, él ha hecho lo que ha querido con la Corte de Constitucionalidad, o sea, con la Corte Suprema de El Salvador, el Congreso y todo, él es el omnipotente en El Salvador y eso atenta a cualquier democracia. Que si ha hecho cosas buenas, ese es otro punto de discusión. Pero el punto está en que hay un principio de democracia que se daña y que de alguna manera a veces no se ve. Y sin embargo, a veces responde a egos, otra vez a individualismos, que la gente tampoco ve. Entonces, hay muchas cosas que ver y discutir en ese sentido. Y, y de hecho, podemos creer que a veces hay cosas que parecen buenas y que no pueden ser precisamente muy buenas, y luego o podemos ver cosas que parecen malas que precisamente no sean tan malas, ¿sí? Eh, Denilson dice, en Europa y algunos países de Asia están sufriendo este creciente individualismo. Su población ha envejecido y no encuentran muchos trabajadores. También la indiferencia y las ideologías se han propagado. Definitivamente, creo que se han preocupado mucho en, en la individualidad, que no han visto un poco la colectividad. El, la parte esta, dice, las sociedades europeas han envejecido. Sin embargo, si lo vemos como beneficios sociales, tienen muchos más avances que, por ejemplo, nuestras sociedades, no digamos la sociedad estadounidense, que ha sido exageradamente capitalista e individualista. Sigue muy lejos, dice Enrique, vemos en Guatemala cómo la sociedad hace oídos sordos a los problemas del país. El rechazo solo queda en redes y nada más. Y bueno, alguien, Edwin, Rolando, levanta la mano y pide la palabra. Sí, licenciado, buenas noches. Respecto de estos dos países que has mencionado, centroamericanos, ¿no? En el caso de Nicaragua, pues la persona que usted bien lo dijo, es un dictador en el cual pues realmente la situación económica, social y política, solo lo que nos llega a través de los medios, y como usted bien lo dijo, a veces es manipulada esta clase de información y no nos llega tal y como es la realidad de cada uno de los países. Sin embargo, en estos dos ejemplos que usted citó, yo veo, en el caso de Ortega, que mucha de la población está inconforme. Prueba de ello es los grandes grupos de migrantes que están saliendo del país, y
Vemos en contraparte en El Salvador que no miramos ningún tipo de manifestación de la población con alguna queja hacia su gobernante. Sin embargo, lo que nos hace llegar la noticia por parte de Estados Unidos, parte de lo que oímos es el abuso, como se dice, de su poder, violando ordenamientos constitucionales, digamos, torciendo, digamos, la ley así, no sé si a su interés o a un interés de la sociedad. El caso que vemos es como él ha suspendido las garantías, ha hecho allanamientos, horas de noches, no respetando, digamos, las horas en las cuales es por ejemplo, de 6 de la mañana a 18 horas, como lo tenemos establecido aquí en Guatemala. No sé si sea un parámetro similar al de El Salvador, pero sin embargo sí ha traído, digámoslo, en un beneficio el bajar la ola de extorsión a través de las maras. Como digo, y usted tiene razón, muchas veces la información que nos llega de otros países es manipulada. Ahora, como dijo el compañero, aquí en Guatemala, vemos como ciertos medios televisivos, los vemos cómo son manipulados desde ya y la noticia nos llega a medias. Siendo nosotros de primera fuente, vemos cómo se están manejando cierto tipo de, de, de represiones, de juicios políticos, de juicios penales en todo el orbe, cómo se maneja la situación económica, el manejo de los combustibles, del gas, la luz, y como digo, no hacemos nada para manifestarnos y poner la inconformidad a manifiesto ante todos, ¿verdad? Gracias, licenciado. No, gracias a usted. Yo les digo, no es fácil, digamos, no se puede tener una posición total. Eh, digamos, alguien podría decir es que es un buen dictador, Bukele. Nadie le va a poner el apellido, pero alguien va a decir es que es muy bueno. Miren el hospital que hizo. Aquí en Guatemala lo ofrecieron, pero ni siquiera a 100 camas llegó el famoso hospital por el cual nos endeudamos. Y tampoco fue de la calidad que se supone se esperaba, por ejemplo. Entonces, hay cosas en donde uno ve que, y aquí voy atrás al individualismo, mucha gente a veces que gobierna solo ve en su interés. Entonces voy a negociar, sí, está bien. Entonces, sí, no me importa lo que se haga, pero con tal de que me den a mí algo y que seas, pues, para mi retiro, yo tenga ahí algo de capital. Cuando digo algo de capital es risible porque al final los niveles de corrupción son miles de millones. Eso es un individualismo, una mezquindad. Yo le decía a la gente, a los compañeros de trabajo hoy, es que al final les digo yo, mucha gente aquí ya no lo podemos decir, es que son solo los gobernantes, es que vienen las elecciones, es culpa del campesino, del analfabeta. No, les digo yo, porque la misma gente, hoy los profesionales andan viendo cómo negocian para tener un trabajo. Hoy todos andan viendo, y no solo a nivel de una presidencia o de un congreso, también a nivel de la elección de cortes, a nivel de magistrados, todo. Andan viendo cómo se mueven y si yo gano algo aquí, entonces yo muevo gente y si me ofrecieron esto. Todo es un interés individual. No hay un interés real social, no hay un interés real por mantener democracia. Entonces, estas son situaciones que de alguna manera hay que verlas, hay que discutirlas y poco a poco hay que ir como despertando para ir generando una conciencia más social y menos individualista. El clientelismo busca eso, pero yo les decía un poco a la gente, a veces es más fácil que el campesino ahí se recibió sus 2 láminas y él sabe y dice, bueno, aquí está mi voto, no importa, van a pasar otros 4 años, yo sigo igual, pero recibí mi par de láminas. Mientras que hay muchos, porque he visto muchos que se meten con la idea y con la promesa de que van a tener trabajo, mejores condiciones y todo, y al final no lograron nada. Entonces les digo yo, ¿quién realmente está siendo más manipulado y siendo más engañado? Incluso profesionales, vi gente que trabajó campaña siendo profesional y al final no les dieron la opción que les habían ofrecido porque llegaron otros y compraron el puesto. Me pareció que realmente ni siquiera desde ese punto de vista hay un nivel de lealtad. Simplemente se ve únicamente un interés
de su nariz. Y esto sucede a nivel global. Si ven ustedes Estados Unidos presionando porque nadie negocie con Rusia, no es un interés realmente porque le interese Ucrania, pobrecitos, no. Hay una riqueza ahí en discusión. Ustedes se han dado cuenta que los alimentos se han disparado. Y no sé si ustedes saben que los principales elementos que usan los fertilizantes para producir alimentos vienen de Rusia. Y muchos de los alimentos, trigo y todo eso que se manejan a nivel mundial, vienen de Ucrania. Pero ahí hay negocios altísimos y se están manejando. Lo irónico, y les digo así, irónico, la economía estadounidense está decreciendo, la economía china está creciendo, pero lo más irónico es que la economía rusa está creciendo. Pensaron que iban a decrecer y no. Al final, parte de Europa está comprando gas, está comprándole petróleo. Bolsonaro, que es un presidente de derecha de Brasil, ya fue con Putin y negoció compra de fertilizante y de petróleo. Entonces, al final, cada quien va viendo su interés, pero si lo vemos nosotros desde la parte de Estados Unidos, es un interés muy, muy mezquino, en donde realmente no está viendo realmente el beneficio mundial. Aquí es de sentarse y no realmente dejar el poder en solo una persona. Encontrar el equilibrio adecuado y justo entre las necesidades y aspiraciones del individuo y las exigencias del bienestar y desarrollo colectivo es el gran problema que enfrentan las civilizaciones. Y esto sí lo quiero dejar ahí, que nos quede muy, muy, muy presente siempre. Es una discusión mundial. ¿Cómo logramos esto? Y cómo las sociedades entienden de que esto debe de ser la gran aspiración humana, la gran aspiración global. Me recuerdo un poquito, no sé si ustedes me vieron una película viejísima, que yo de niño la fui a ver con mi papá. Su Excelencia se llama, de Mario Moreno, Cantinflas. Eh, Cuando él hace su discurso a lo que podríamos llamar ahora Naciones Unidas. Desde antes ya se hacía esta reflexión, o sea, siempre se manejan intereses. Ahí hablaban de los verdes y los colorados, no sé si alguien pudo verla, por lo menos la parte del discurso es maravillosa. Entonces yo creo que más allá de simplemente entender que en este curso vamos a hablar que si el hombre, que es de la sociedad, también tenemos que entender que muchas de estas cosas radican en cómo percibimos nosotros qué es lo correcto, qué es lo adecuado para toda la humanidad y en este caso para nuestro país. Y cómo realmente nosotros debemos de buscar y aspirar de que eso se respete. ¿Cómo construimos realmente una sociedad más justa? Decía un compañero, no, aquí lo único que es revolución, porque ahorita va a pasar lo mismo en estas elecciones, decía. Quizás, le digo. Alguien decía, es que no hay buenos. No es que no hayan buenos. Quizás hay alguien ahí, pero va a ser difícil porque la gente, la mayoría no va a votar por él. O sea, solo vemos a los más grandes, a los que encabezan encuestas, y quizás de ahí, pues, no hay mucho que escoger. Pero entonces les digo yo, si todos, solo les doy un dato, por ejemplo, de 8 millones de empadronados en las anteriores elecciones, 3 millones no votaron, 5 millones algo votaron. Y de esos 3 millones, sí, que no votaron, sí, bueno, no sé si son exactamente 3. El punto es que si ellos votan, ellos deciden por una opción, no importa la última opción, pero si es la mejor, podrían cambiar la realidad del país, porque los presidentes al final se eligen con 2,5 millones de votos. Entonces, es increíble cómo las alternativas pueden cambiar en una sociedad, pero una sociedad consciente, una sociedad que sepa hacia dónde debe ser lo justo y hacia dónde debe ser lo mejor para equilibrar cómo funcionan las cosas. Entender qué realmente es la libertad, entender realmente qué es lo justo para la sociedad. Y eso es quizás lo más complicado que hay en esto. Otros puntos que son importantes también tener muy, muy en cuenta desde la parte de la organización social y a ver un poquito el esquema de cómo vamos estructurándonos como grupos, ¿sí? Que hay algunas cosas que sí es importante ir viendo. El problema es que quizás las conductas que han prevalecido no son las conductas, digamos, más nobles y mejores. Cada vez la norma que puede ser superindividual, compartida, aceptada y recíproca, les decía, se está volviendo una norma antimoral.
y la estamos aceptando, ¿sí? Hoy por hoy es más fácil negociar que realmente aplicar principios de justicia. Hoy por hoy es más fácil, por ejemplo, si usted tiene vencida la licencia, si usted no pagó su impuesto de circulación, si lo detiene el policía, negociar con él y pagarle algo, y usted está cayendo en los principios que no son morales y no se está dando cuenta que es parte de este proceso social en donde al final, como que ya lo vemos todos, como diría el hijo del expresidente Morales, es que esto es normal, pedir una factura y no entregar las cosas y pagar el impuesto, eso es normal. Y entonces, que lo diga, pues puede ser que ya lo estemos viendo como normal, no debiera de ser. No debiera ser, porque la norma supraindividual, como dijera el imperativo categórico de Kant, cuando habla de lo moralmente bueno, de lo moralmente correcto, no debiera de cambiarse. Yo sé qué es lo correcto y yo no debo de cambiar mi forma de proceder. Yo no debo pensar que hay otra opción, aun cuando me beneficie, pero si sé que esa no es la opción correcta, yo debo de aceptarla. O como yo les comentaba en la clase anterior, el tema de Sócrates, ¿verdad? No importa yo sufrir la muerte, pero yo tengo que respetar esto porque esto es lo moralmente correcto, aparentemente para el sistema, aun cuando no era lo justo, porque lo justo es todo un tema de discusión. La justicia, le platicábamos hace también una semana, hablando de la filosofía del derecho, es un punto de vista que los filósofos pues discuten y que no es fácil eh, alcanzarla, se vuelve como un ideal. Entonces nos quedamos un poquito, si ustedes se dan cuenta, es tan manipulable el tema de la ley y se puede generar diferentes interpretaciones que hoy algo que puede ser bueno, hoy lo convierten en malo, y lo que antes en cierta condición y con ciertas, digamos, presencias, que algunos dicen que era injerencia internacional, pero de alguna manera como que necesitamos a veces tener esa parte, pues lo que puede parecer hoy bueno, pues ahí era malo, y entonces como que esa doble forma de ver las cosas, hoy lo estamos viviendo. Entonces, al final la gente dice, entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es lo bueno? ¿Esto es lo malo? ¿Qué voy a creer? Entonces sí, entonces Sinibaldi no era tan malo. Entonces, entonces sí, alguien que tiene su medio de comunicación y que lo encarcelan, no, entonces sí, ellos son los malos. Y se cambian las condiciones y las cosas. Eh, la norma de alguna manera en nuestra organización debería prevalecer. Todos deberíamos de estar conscientes de decir, no, esto es lo correcto y yo no debo negociar jamás por algo incorrecto. Lo malo es como, por ahí alguien igual volvió otra vez a reiterar, es cuando lo aceptamos y se vuelve recíproco, como cuando el policía lo acepta, como cuando hasta a veces le acerca su agenda, entonces ahí mete el billetillo ahí, la cierra y se lo lleva. Y aquí no pasó nada, entonces usted lo hace y él lo acepta, y entonces se vuelve norma. Oye, mejor si lleva dinero, porque si lo para y usted no tiene dinero, y a veces ni siquiera porque usted esté bajo efectos de licor, a veces ni lo quiere detener, lo que quiere es el precio del soborno. Entonces, por ahí creo que hubo un caso de algunos policías que los filmaron porque acompañaron a susodicho hasta el cajero hasta que sacara el dinero para que se los diera. Y entonces la filmación hizo, pero alguien dijera otra vez, eso es normal, eso es común. Y, y como a lo detuvieron, habrán algunos entre policías que dijeron mala onda con esos porque los detuvieron. Y algunos otros pueden decir sí que bueno los hayan detenido. Pero si es su caso, usted diría, me van a dar la oportunidad de no detenerme y puedo pagar, pues puede ser una ventaja para mí, ¿va? Entonces otra vez estoy viendo yo un beneficio personal y no estoy viendo otra vez el principio social de los riesgos que puede acarrear el principio de aplicar la ley como debe de ser. Entonces, hay aquí situaciones que se deben de ir
revisando, que se deben de ir construyendo. Hay cosas de nuestra parte ideológica, de nuestros principios que han cambiado mucho, que se deben ir mejorando, o no sé si mejorando, quizás eliminando algunas prácticas que se han vuelto costumbre y hasta hábito, y empezar a hacer prevalecer aquellas que realmente son las importantes y son las necesarias para construir una sociedad que nos permita salir del subdesarrollo, ¿sí? Porque realmente mucho de lo que nos pasa como país es toda esta mentalidad. Nuestra organización social no es lo que esperaríamos que debiera de ser. Pues eso, comentando un poco eh, el, el tema de la organización. Luego también comentábamos la parte esta del estatus. Sabemos que hay diferentes roles en donde podemos actuar de una manera u otra, y la cosa es saber diferenciarlos, porque cuando de alguna manera tenemos la opción de tener un diferente estatus, eso no nos debe cambiar como seres humanos. Eh, porque a veces el cambiar de estatus nos cambia, y que no debería cambiarnos como seres humanos, nos cambia los principios, nos cambia los valores. Si alguien se ganó la lotería y ahora tiene millones, y de repente cambió, ya no es el mismo. Alguien ahora fue electo y tiene autoridad, ahora ya no es el mismo. ¿Por qué no debiera de cambiarnos? ¿Sí? Debiera de mantenernos, entender cómo es el estatus, cómo jugamos y cómo debe de prevalecer otra vez esas relaciones que deben de existir entre los miembros de la sociedad. Y eso pues todavía es algo que otra vez debemos ir cambiando en nuestra forma de educarnos, de tal forma en que no solo el tema, porque a veces, muchas veces se deja todo recargado en el tema familiar, aunque no es fácil igual, porque hoy papá y mamá tienen que trabajar desde las 5 de la mañana, muchas veces hasta las 9 de la noche. ¿Quién educa a los hijos? Muchas veces los hijos están en redes sociales, están en internet, y luego pues están en el colegio o están en la escuela. Entonces, son ellos también, como Estado, los responsables de educar dentro de este sistema de organización social. Nadie está fuera. En alguna escuela encontré yo un rótulo y realmente no estoy de acuerdo con ese rótulo, porque dicen que lo dijo Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Él decía, a la escuela se viene a estudiar gramática y aritmética, no sé qué más decía. Las buenas costumbres, los valores se aprenden en casa. Como quien dice, la educación, la escuela debe lavarse las manos y decir, esa no es responsabilidad mía, eso simplemente debe ser única y exclusivamente responsabilidad de la familia. Y eso no es así, o sea, el Estado es todo el sistema en donde tanto la escuela, que es una institución, el sistema educativo, también debe de velar por la formación de principios y valores. Y quizás porque se ha descuidado, hoy tenemos la sociedad que tenemos. Al final, el sistema ha producido el tipo ciudadano que tenemos y el sistema entonces ha generado otro tipo de sistema social y de organización social que hoy podemos lamentar muchas cosas, pero al final es parte de lo que hemos ido produciendo. Y entonces los que somos educadores también somos responsables, porque entonces no hemos educado para eso, para cambiar y transformar la sociedad. La educación tiene que ver con ello, dice Denilson. Tenemos que educarnos para que el poder conciencia hacer los cambios de fondo. Roberto dice, lastimosamente el poder corrompe a cualquiera que llegue a ocupar un puesto, a obtener un salario altísimo, pues obtiene beneficios para sí mismo, su familia y amigos. El poder no corrompe. Yo creo que aquí hay también una cosa que también hay que tener claro. El poder no corrompe. De hecho, si lo decía el mismo Mujica, el poder, dice, en todo caso solo saca lo que ya somos. ¿Sí? Si usted no tiene principios y valores, entonces cuando tenga un poquito de poder,
se va a creer otra cosa. No es porque el poder lo cambie, porque si usted tiene la madurez, si tiene principios, si tiene integridad, no lo va a cambiar, jamás. Entonces Mujica hubiera cambiado, no cambió, ¿sí? Entonces, aquí hay ejemplos en donde realmente vemos que la mayoría quizás, pero es porque otra vez nuestra formación, más que la instrucción, más que saber álgebra y saber quizás muchas cosas de ciencia o de leyes y todo, pero una cosa es saber y otra cosa es cómo somos y cómo nosotros realmente aplicamos a la vida y a nuestra función social y a los diferentes roles que asumimos en la sociedad y mantenemos el principio. Es que eso es integridad, ¿sí? Hoy soy empleado, mañana soy jefe, pasado soy jubilado y no importa, siempre voy a seguir siendo el mismo. Y con mis amigos igual tengo que seguir siendo el mismo. No me tiene que cambiar el estatus, ¿sí? Claro, cuando estoy en función, tengo que saber manejarlo. ¿Eso qué significa? Bueno, el empleado es mi amigo, hoy soy el jefe, tiene que haber un tipo de relación en donde también debe existir respeto. ¿Sí? Como yo le dije en algún momento en alguna organización donde estuve trabajando, pues tenía a mi cargo yo la parte regional y, y pues me preguntaron para que llegara a dirigir un grupo parte de la institución, un amigo. Y entonces les dije, no hay ningún problema, al contrario, yo sé que es capaz, es muy bueno él para el trabajo. Y entonces cuando él llega y le invito a que platiquemos, le digo, el hecho, le digo, que seas mi amigo te compromete dos veces. Primero, porque hay un deber con la institución, o sea, hay un contrato, hay un salario, hay todo eso. Pero aparte de eso, sí, mi amistad también es otro compromiso. Porque el que menos me debe fallar de las 22 gentes que trabajan aquí es tu persona. Porque eres mi amigo, un amigo no le falla a otro amigo. Entonces, entender cómo funcionan los estatus y las dinámicas, porque hay quienes incluso abusan, que es mi cuate, y como es jefe ahora, no importa, yo fallo y hago lo que quiero. No sé, tendemos a no respetar esos roles y esas formas que se dan en algún momento en nuestras organizaciones sociales. Augusto dice exactamente: el poder puede ser una oportunidad de servicio a nivel macro, o mal usado, un abuso a la sociedad y fortalecimiento de los núcleos corruptos. Ya. Entonces, entender el tema de la organización social y entender que esto tiene que ver un poco con el tema, no un poco, tiene que ver con la ley, que vamos a ver, iniciar a ver la evolución del derecho, vamos a ver que eso tiene amplia relación. O sea, la sociedad evolucionando en función de eso, cómo evoluciona la norma, en función de cómo evoluciona la sociedad. Entonces van a ver ustedes que algunos van a señalar, por ejemplo, alguien creo que decía el milagro, alguien ponía, no sé si es cierto, no he hecho la investigación, en algún lado lo leí, no sé si en redes sociales, el tema de Shanghái, creo, en donde pues se redujo la corrupción, se redujo, no sé, los niveles de delincuencia. ¿Y qué hicieron? Dice, pues a qué sé yo, aplicar pena de muerte, encerrar incluso a los corruptos. Y entonces, no sé si realmente fue así, si realmente agarraron, hicieron una limpieza social, agarrar a la gente y pues eliminarla, porque a veces el cáncer, decía alguien, hay que eliminarlo de raíz. Pues si eso fue, puede ser, ¿va? Funcional, pues eso es debatible. ¿Y por qué es debatible? Porque a veces parece, ¿cómo se llama? Ese ser mitológico, que cuando le quitaban una cabeza aparecían dos. Y eso ha pasado un poco con el tema de las maras, ¿no? Porque entonces usted se Medusa, supone que acá, al que dirigía el grupo y que se aparecieron otros dos haciendo grupos nuevos y creando más. Recuerdo en un análisis de las políticas de mano dura que se hacía referencia, creo que fue en Honduras, en donde hace muchos años, no sé si fue hace como unos 15, 20 años, en donde en algún momento hicieron una redada, juntaron a todos los mareros, digamos, a todos que sabían que delinquían, los dejaron en una cárcel y
Y aparentemente, y digo aparentemente, accidentalmente, había muchos, había, ¿qué es? ¿Cómo le llaman? Una pipa de combustible, una cisterna, afuera precisamente de la cárcel y no sé, accidentalmente se incendió, explotó y explotó toda la cárcel, que mataron no me acuerdo a cuántos de estas personas. Creyeron que con eso se iba a acabar el problema y a los pocos años se había triplicado la cantidad de gente que estaba delinquiendo. Creo que fue en Honduras. Entonces, realmente, muchas veces no precisamente funciona. A veces quisiéramos hacer eso acá. ¿A quién no se le ocurriría ir a todos esos barrios marginales donde están estos que están, todos esos extorsionistas, y matarlos a todos? Quizás lo podemos pensar, pero realmente hasta dónde puede funcionar o no, no lo sé. Puede funcionar que vayamos, alguien dice, tiren una bomba en el Congreso, que se mueran todos. ¿Realmente será eso? ¿Van a llegar los suplentes? ¿Ellos van a ser buenos? Todo es discutible porque al final todo es un sistema, la sociedad ha funcionado de una manera y nuestra sociedad particularmente, y cómo han funcionado los diferentes estatus y cómo han sido las, las redes de relaciones entre ellos, que al final las redes ya no son por una cuestión política de bien común, sino que son redes de relaciones de política por un interés individual. Creo que escribió algo alguien, espérenme, ahorita voy. Sí, fue en Honduras, decía extrañamente fue en Honduras, y es que al final no se cambian las condiciones materiales, está difícil combatir la violencia, dice. Ese es un esfuerzo estructural. No es fácil cambiar esta sociedad, digo, hay que cambiar educación, economía, condiciones económicas, más trabajo, y las instituciones deben funcionar mejor, tanto la educación, incluso las iglesias. He visto que las iglesias han trabajado mucho y han rescatado mucha gente que ha estado en estos grupos, y eso pues es bueno, y no importa el tipo de iglesia que sea, si está haciendo las cosas por el bien común, qué maravilla. Bueno, esto un poco comentando el tema de la sociedad, que era el tema que no pude comentar muy ampliamente por mis carreras. Me voy a cambiar de presentación para continuar. Reitero, esa presentación, pues ustedes ya la tienen. Híjole, por la hora, pues la que voy a empezar hoy, esa pues todavía no se las he compartido. En cuanto la completemos, pues vamos a enviárselas. Licenciado, disculpe una consulta. Dígame. Como la otra semana iniciamos parciales, si vamos a tener clase con usted el día jueves. Fíjese, bueno, primero habría que ver Parcial. qué semana empieza. No es esta semana, creo que es la siguiente. La otra semana tenemos clase todavía. 17. El 17 iniciamos parcial. 17. El lunes es feriado. Sí, el lunes es el feriado. Ah, el 17. No, se supone, nosotros la práctica nos han mostrado, es un poquito, que cuando hay parciales, pues no damos clase. Si es así, si empieza la otra semana, tendríamos su última clase. Pero la parcial. Eso ya me está preocupando porque yo quería terminar esta cuarta parte de evolución del derecho. Y por este tema del descanso, yo mañana pensaba viajar. Híjole, no había calculado que la otra semana. ¿Qué día tienen parcial la otra semana? El miércoles 17. El miércoles 17 y viernes 19. Ah, bueno. Podríamos trabajar lo de mañana, el jueves 19. El jueves 18.
el jueves 18. Sí, Sí, Lick. perfecto. Sí, está bien, Yo licenciado. Se podría, no había logro problema. completar mis... Se podría, Bueno, Sí, excelente. licenciado. Y de ahí pues, nos volveríamos a ver después del examen, que tendría que ser, vamos a ver, ¿por qué hasta el 29 me toca? No entiendo. es el último, porque la otra semana tendríamos exámenes 23, 25. Sí, pues es el último. Bueno, entonces nos veríamos el Hasta el jueves. 1. Bueno, nos veríamos el 29 para el examen. Y el Y luego esa 18, como usted semana dijo. recibiríamos, bueno, o sea, nos veríamos el 18, luego el primero, El primero. el Y el 1 2. de, el 1 y el 2. Bueno, obvio, el 29 tendríamos que ver el tema de Del la examen. evaluación. Licenciado, ¿y el contenido para el examen sería lo que veamos hasta el jueves 18? Así es, lo que hayamos avanzado. Perfecto, licenciado, gracias. Bueno, vamos a tratar de avanzar con esta parte. Igual también tenía ahí algún videíto. Les voy a dejar una tarea, igual es un video. Se da habla sobre la justicia. El profesor Sandel es alguien muy famoso en el tema de Harvard. Y me encantan los videos que él tiene. Y entonces uno de eso habla de la justicia, es corto, de 10 minutos. Entonces, para que lo vean en grupo, hagan su análisis y saquen sus conclusiones. La tarea espero pues que sea, que no tiene que ser una gran elaboración, sino que básicamente sus conclusiones como grupo, que pueden darse pues en lo más una página. Aquí no es tanto cuánto escribo, sino que al final a qué conclusiones llego, cuáles son mis apreciaciones y cómo nosotros discutimos y al final podemos llegar a conclusiones. El, el vínculo se los pondré yo en el portal para que lo puedan ustedes ver en YouTube. Bueno, en esta parte de evolución del derecho vemos que, bueno, esto es una parte un poco de ver un poco la sociedad. Creo que no es muy complicado en este tema. Creo que el punto de donde nace el tener normas y el tener reglas viene con la misma sociedad. No hay derecho sin sociedad, no hay sociedad sin derecho, dice Leon Duguid. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Realmente, para poder organizarse una sociedad necesita reglas. No podemos no podemos estar teniendo un nivel de convivencia en grupo si no hay reglas para que podamos funcionar. Entonces, y claro, si yo vivo solo no necesito reglas, ¿sí? Entonces ese es el principio en donde al final, de alguna forma, la sociedad ha ido evolucionando y también ha ido evolucionando el derecho. La sociabilidad no es privativa del ser humano. La coordinación de la conducta de los animales que viven en grupo exige que ésta obedezca ciertas pautas. Desde el inicio, desde que aparece el ser humano sobre la faz de la tierra, pasa como con los animales. Si van a vivir en grupo, deben existir algún nivel de reglas. A mí me encanta, hay un post que ponen de la manada de lobos, no sé si ustedes la han visto en un momento, y es interesante las pautas de conducta que maneja el lobo, ¿sí? ¿Quién dirige? ¿Quiénes van en medio? ¿Quiénes van hasta atrás? Entonces, ¿quiénes van atrás de los que encabezan? Que normalmente son los enfermos y los más ancianos, y luego vienen los otros, y normalmente cierra a alguien fuerte, o sea, como cuidando la vanguardia. Es interesante ver el modelo de cómo funciona la organización, y voy a decir así, ¿va? La organización social de la manada de lobos. Y ellos lo han hecho, ¿por qué? Porque quieren sobrevivir. Y entonces, eh, crear conductas para un grupo es básicamente
por sobrevivencia. Y los seres humanos así empezaron, los primeros clanes que eran clanes familiares, así empezaron por sobrevivencia. Y eran pequeños grupos, ¿sí? No podían ser grandes en un principio porque era difícil manejar un grupo grande, pero empezaron así, se fueron juntando porque se dieron cuenta que solos era difícil sobrevivir, como cuando decimos, dos cabezas piensan mejor que una. Socialmente igual, mientras vamos en grupo, es más fácil actuar, es más fácil sobre la cacería, por ejemplo. Si había que cazar un mamut o cualquier cosa, pues no era fácil que solita una persona lo lograra. Entonces, era importante pues tener un grupo en donde pudieran poder coordinarse y poder lograr sus objetivos de subsistencia, sea alimentos, sea defender lo que tenían. Y con el tiempo, porque al principio el ser humano era nómada, no se peleaba por la tierra, porque la tierra había suficiente. Ya después, cuando empezaron a existir los territorios, pues ya empezó a pelear por el territorio. Realmente se requieren conductas rigurosas para lograr la permanencia y la reproducción del grupo. A medida que crece y evoluciona, también la red de relaciones, las pautas y roles se multiplican y se diversifican. Sí. Porque en la medida que van apareciendo más necesidades, más condiciones, la misma sociedad ha evolucionado y cada vez hay cosas nuevas que se deben regir, que se deben ordenar, y que se deben entender de cómo van a funcionar, porque si no, otra vez un desorden. Pasaron millones de años, desde la determinación biológica hasta el acatamiento consciente de la norma. Y vean esto. O sea, al principio, así como los animales, es una cuestión biológica. Si entendemos que hay una sobrevivencia, ellos solo ven esta parte instintiva, pues el ser humano también, pero poco a poco lo fue volviendo consciente. Y el ser consciente significa porque entiende que hay algo que debe de respetar. ¿Sí? Y esto es característico de la libertad humana. Es un concepto, el concepto de libertad no es algo que conozcan precisamente los animales. Esto es algo más racional en donde este concepto lo vamos condicionando y vamos diciendo qué significa y cómo es que lo debemos de vivir. En todo sentido, porque la libertad no es solo por el tema de moverme, sino que es un concepto bastante amplio y complejo para poder definir hasta dónde llega. Entonces no soy tan libre, si yo no puedo venir y defenderme porque me insultó o quitarle la cabeza, entonces no soy tan libre. ¿Qué significa eso de ser libre? Eso es un concepto que de alguna manera se ha ido condicionando de acuerdo a cómo funciona la sociedad o cómo funciona la organización social. Claro que antes, pues eso no se veía, no había una regla para eso. Si nos vamos pues allá a la prehistoria o al inicio del ser humano, pues funcionaba como los animales. Todavía en algunos grupos, no sé si es con los leones, en donde pues el león llega y al final logró matar al que pues era el macho alfa del grupo de leonas, y entonces, si estas tienen cachorros, ¿qué hace el león? Pues viene y los mata. Y entonces empieza él a tener su propia descendencia. Y no hay una ley que diga, ¿y por qué mató a sus bebés? No, son animales. Sí. Y por eso es que a veces, en mi caso, pues he discutido un poco cuando quieren humanizar a los animales. Digo, pero ellos están en otro nivel, ¿por qué tengo que cambiarle su estatus y ponerle un estatus parecido al ser humano? Entiendo que hay cosas de abuso que no hay que tener, pero es una cosa muy, muy diferente. Entonces no es como el ser humano racional que entiende todas las cosas de forma en donde hay un agregado de conciencia moral y de cómo manejar su vida en el tema social. El proceso de aparición de las normas es semejante y paralelo al del lenguaje, porque
Al principio eran gritos y cualquier cosa de señas, pero en la medida en que aparecen códigos y esos códigos representan ideas y las ideas poco a poco nos permiten ir relacionando ideas más ideas, hoy por hoy el lenguaje nos permite entonces eso. Y las normas también van evolucionando con eso. Conducta y lenguaje son maneras de establecer relaciones entre individuos. Tanto las palabras como los comportamientos deben de ser comprendidos por ambos y en la vida social por todos los miembros del grupo. Que a veces eso es complicado porque muchas veces el lenguaje puede tergiversarse, puede malinterpretarse o lo puede entender de una manera, pero el sentido en estos temas es que hay una idea del cual nace y se supone que es clara para todos y luego se traduce en palabras y luego se establece entonces, todos lo entienden, saben cómo actuar, saben cómo responder y entonces no hay ningún problema con la aplicación de. Las pautas de conducta se establecen por evolución biológica. El hombre las hereda y la evolución cultural radica en la toma de conciencia. Entonces, como decíamos, empezamos un poco por instinto, empezamos un poco por sobrevivencia, pero pasaron miles, millones de años y hoy somos más conscientes, ¿sí? Hoy ya entendemos que esto es bueno, que esto es correcto, que esto es lo adecuado, que yo debo respetar estas reglas. A medida que aparecen nuevas necesidades y nuevas situaciones, el hombre va inventando conscientemente nuevas conductas, gracias a las posibilidades del lenguaje. Las necesarias para la vida del grupo se consideran obligatorias y se establece una forma de sanción para quien no se sujeta a ellas. Y es que es interesante cuando hay realmente grupos homogéneos. Pasa, bueno, aunque uno va, a veces lo ve un poquito más como en el grupo de, yo podría decir hasta entre las mujeres, hay un poco de más rigor en la sanción. A veces los grupos de hombres se manejan diferente, no hay mucha sanción, pero he visto que son un poco más radicales en el tema de, cuando hablo de cómo funciona un grupo de amigas, por ejemplo, y si alguien falla a la lealtad al principio de ese grupo, pues la sanción es más fuerte. He visto que se han perdido amistades entre mujeres de por vida por una situación en donde se falla el grupo, que muchas veces no pasa precisamente entre varones. Pero es interesante cómo se va entendiendo, cómo el ser humano ve qué es lo que sí debe respetar, qué es lo que está obligado a cumplir, y entonces se sujeta a ello, porque sabe que la sanción puede venir. Cuando nosotros estamos en familia, a veces la sanción puede ser un regaño de nuestros padres, pero igual, o sea, hay una sanción. Quizás no es una ley, pero hay algo que sabemos que es una pauta, es una conducta, es una norma que está establecido por una sociedad en donde cómo debemos comportarnos y obvio, nuestros papás nos van a exigir que nos comportemos de esa manera. Y entonces, bueno, si fuimos de la generación que nos llovió palos, cincho, lo que sea, pues entendíamos cuál era la sanción por violar la norma. Hoy quizás las sanciones para las nuevas generaciones son diferentes, pero igual siempre debe existir algún nivel de sanción para seguir entendiendo, para no desordenar la organización. En este caso, digamos, el núcleo familiar. Los diferentes problemas a los que va enfrentando cada sociedad y las distintas soluciones que les da, ocasiona que surjan distintas líneas evolutivas que han conducido a la gran diversidad de culturas y a la variedad de sistemas jurídicos. Y es que no todos han evolucionado igual, ¿sí? El crecimiento demográfico plantea el reto de inventar nuevas formas de organización social, así pasar de clan a tribu, luego ciudades-estado, hasta los grandes imperios de la antigüedad. Y bueno, cuando España conquistó América, tuvo que crear un nuevo sistema jurídico y nuevas instituciones. El incremento cuantitativo da lugar a cambios cualitativos en la organización social. Entonces, mientras más grande se va haciendo la organización social, pues debe existir mayores rigores, mayores leyes, más instituciones. Y hoy sí los vemos, tenemos un Estado que tiene un montón de instituciones, ¿sí?
Antes no había Ministerio Público, antes no había PDH, antes habían tantas cosas que no existían. Antes solo había un juez, ustedes se remontan a la parte de la colonia, ya por los años luego de que se crea o se independiza Guatemala, no existía un sistema judicial amplio como el que existe ahora, o tantas especialidades y de juzgados, o todos los niveles que hay para el tema de la aplicación de la ley, como voy yo, si es un juzgado de paz, una sala de amparos, una sala especial, qué sé yo, si voy a feminicidio. Se ha diversificado tanto y es porque se ha evolucionado y la sociedad se ha dado cuenta que esto pues no puede funcionar con un solo tipo de institución, con un solo tipo de legislación, sino que esto hay que irlo enriqueciendo para seguir ordenando la sociedad y que entonces no retornemos a etapas instintivas y cambiemos nuestra forma de actuar en sociedad. La especialización de sus miembros en las diferentes tareas incrementa la eficacia del grupo y aumenta la cohesión de conjunto. Y nos vamos como haciendo un tipo de complementariedad. Los esfuerzos son sinérgicos. No podemos dedicarnos todos a lo mismo y entonces esto de la especialización como sociedad, hay diferentes grupos, empiezan a aparecer de alguna manera las diferentes clases sociales, que si habían obreros, que si habían comerciantes, que si habían gobernantes y entonces todo se va complementando para que funcione mejor. Entonces, y hoy por hoy así lo vemos. En la medida que hay diferentes especialidades, pues entonces yo no necesito hacer de todo o saber de todo. Incluso ustedes lo van a ver en la carrera que están iniciando. Derecho tiene tantas áreas y cada vez hay más especialidades. Y si usted quiere especializarse en algo, pues va a tomarlo en ese punto específico. Entonces, yo recuerdo algún momento pues fui electo para dirigir una cooperativa ya en mi pueblo, podría decir. Y, y bueno, estábamos viendo que había problemas con el tema de los contratos de deuda. Y empezamos a buscar abogado, y que si no todos los abogados tienen una especialidad que conozcan cómo funcionan temas específicos. Entonces, la especialidad de manejar la elaboración de esos tipos de contratos que también se dan condiciones tan diversas. Y luego dentro de una entidad financiera que es la cooperativa, que tiene legislación diferente que una entidad bancaria, y bueno, y que desde luego si usted se va a ir a trabajar como abogado para ser jurídicamente una entidad bancaria, tiene que saber sobre cómo funciona toda la legislación. Y nos dimos cuenta que hay tantas cosas tan específicas que se deben de manejar y cómo llevar los procesos judiciales de recuperación de créditos. Y entonces empieza a ver uno que hay tantos detalles en donde no cualquiera lo sabe. Y alguien que se mete a la práctica pues lo puede desarrollar. Y hoy pues van a encontrar ustedes una gama de especializaciones en donde van a ir buscando, yo quiero llevar una especialidad en cuestión financiera, en cuestión fiscal, en cuestión, qué sé yo, y tal vez en derechos humanos, tal vez en la parte social hay también una gama de especialidades y, y es por la necesidad de cómo se sigue ordenando la sociedad y cómo necesita también que la legislación también se amplíe. No sé qué tanta legislación hay en Guatemala, no tengo ese dato, pero sé que tenemos cualquier cantidad de leyes. Ahora, se supone que eso pues ha mejorado y ordenado mucho más nuestra sociedad. En el proceso de desarrollo se van definiendo las distintas finalidades que persigue la sociedad, se acentúan la naturaleza y característica de la norma para lograr una mejor convivencia, sean religiosas, morales o jurídicas. Parte de este tema, que es la evolución del derecho, vamos a encontrar el tema de la costumbre y por ende el derecho consuetudinario. Y aquí pues vamos a encontrar mucho de la práctica de esto, pues todavía se ve en la parte del derecho de los pueblos indígenas. Aquí tengo un video para poner a discusión esa parte, pero
El punto es que estoy viendo que ya son a las 8. Les voy a subir el vínculo. Quiero que lo vean y en la próxima clase quiero que lo comentemos. Esto no es parte de la tarea. En la tarea es otro el video que van a ver. Y entonces lo ven y dura 10 minutos también, 10 o 12 minutos. Y vamos a entrar a discutir un poco, que va a ser el último tema con el que vamos a cerrar para los temas para el primer parcial. El tema del derecho consuetudinario. Entonces, eso sería lo de la clase y hasta ahí espero verlos entonces el 18. Si no tienen clase a las 5:30, me avisan, quizás empezamos a las 5:30 para no terminar muy tarde y hablamos un poquito y cerramos los temas que tengamos que hablar para su primer parcial. Licenciado, le avisamos por medio de chat de Classroom. Sí, está bien. Okay, Por gracias. favor. Y entonces así pues ya estaremos preparados para el 29, en donde pues tendrán ustedes su evaluación. Bueno, qué gusto saludarles. Pasen buena noche. Y Licenciado, perdone que lo interrumpa. ¿Será Sí. que me puede regalar la dirección de su correo para escribirles que viera que no he recibido los que me dijo que me mandó? bueno, si no, escriban a mi correo personal. Perdone la molestia, licenciado. Es mi nombre, franciscojosepop@yahoo.com. Gracias, licenciado, muy fino. No tenga pena, ahí estamos a la hora. Feliz noche. Bueno, pasen buena noche, buen provecho para los que no hemos ganado. Igualmente, licenciado. Feliz descanso, que esté bien. Gracias.